Bueno, mientras se conecta, os decía que la resiliencia quizás es la capacidad que ahora mismo más nos va a exigir ponerla en juego, ¿no? Por el momento en el que estamos y en el que todo emprendedor vive ahora, ¿no? No sé las cifras, aquí en España hoy se han lanzado y la verdad es que da miedo, ¿no? Escuchar estas cifras que multiplican por 4 y por 5 la caída del Producto Interior Bruto de la anterior crisis de 2007-2008. Yo soy de los que confían en que el impacto quizá no sea tan duradero como aquel, porque esto no es una crisis financiera, pero sí es verdad que va a costar reponernos y volver a una cierta normalidad, ¿no? A ver, veo a Jesús que está intentando. Luis, tú puedes, yo no sé si tienes el acceso. Pablo, ya pueden. A ver, un segundo, por favor. Adelante, adelante, Fernando. Está Emiliano en los controles y él está viendo cómo... Bueno, yo sigo adelante, ¿vale? Bueno, con este primer sorbo les queríamos presentar, y es un placer, este proyecto de sorbos de emprendimiento, que es un proyecto transmedia, que nace en un programa de radio que durante 2 años, como digo, hemos tenido en la Radio Pública Española, y que se compone de este programa de radio, de un libro, que es este libro, de sorbos de emprendimiento, que vio la luz el año pasado gracias a Plataforma Editorial, y que recoge, recoge los principales programas o reflexiones acerca de emprendimiento del programa de radio. El proyecto se compone también de un blog, que es Sorbos de Emprendimiento, lo pueden seguir ahí, sorbosdeemprendimiento.com, y bueno, y a raíz del contenido, pues damos charlas, talleres y sobre todo también actividades divulgativas como pueda ser esta, ¿no? De compartir con todos vosotros, con todos ustedes, pues elementos que tienen que ver con emprendimiento. Bien, voy a hacer un paréntesis, si me permites, Fernando, para invitar a la gente que si tiene preguntas sobre emprendimiento, las redacte por escrito en la parte de abajo. Hay 3 puntos, ahí dice más, y ahí hay un chat en donde puede escribir cualquier pregunta, y al término de la sesión podemos leerlas y ventilarlas y hablarlas para todos. Lo primero. Lo segundo es que el enlace para conseguir el libro que nos acabas de mostrar lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales para comprarlo a través de una plataforma de Amazon que facilita comprarlo de manera electrónica. En este momento no hay que ir a una librería a adquirirlo, y nos puede nutrir muy bien de este tema del emprendimiento. Y yo te haría una pregunta, Fernando. ¿Hay edad para emprender? Bueno, edad. Siempre que uno tenga la osadía y el uso de la razón para hacer cualquier actividad, ¿no? Es decir, evidentemente, si me estás preguntando la edad por arriba, es decir, un límite de edad, yo te diría que no, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto, hay cada vez más estudios que vienen a decir que a partir de cierta edad, incluso las personas podemos desarrollar una serie de capacidades, y tenemos, lejos de pensar que estamos más limitados, hay fortalezas que uno tiene a partir de cierta edad y que quizá no tiene cuando uno es más joven, ¿no? Es decir, una visión más holística de la realidad, un conocimiento más profundo de uno mismo, una capacidad de asociar ideas, un sentido de la autoridad, etcétera, etcétera, que uno adquiere, que evidentemente dependen de la experiencia, ¿no? Entonces, a mayor experiencia, pues quizá uno tiene unas fortalezas que no tienes cuando eres más joven. Estoy viendo que está Jesús intentando entrar. Jesús, pero no, tiene dificultad. Bueno, me comenta por WhatsApp que le disculpe, pero creo que se ha ido
el acceso a Internet en la oficina donde él está y lamentablemente no sé si se va a poder incorporar. Bueno, yo sigo lanzando ideas, si os parece. ¿Qué tiene de particular este proyecto de software de emprendimiento? Bueno, queríamos darle una visión, digamos, más humanística. Quiere decir, es verdad que hay mucha literatura, se organizan muchas actividades, hay muchos cursos, muchos talleres, muchas conferencias sobre emprendimiento, pero la mayor parte centran su atención en lo que es el proyecto empresarial. Y está bien porque es importante en la generación de la idea, en el análisis de rentabilidad, de viabilidad técnica, económica, etc. Pero no hay demasiada reflexión en torno a la personalidad emprendedora, en torno al emprendedor. Y esto nos llevó a pensar que por qué muchas ideas o la misma idea puestas en manos de diferentes personas, en unas personas se alcanza el éxito y en otras no, siendo la misma idea, ¿no? Esto quiere decir que gran parte del éxito depende de la persona, del protagonista que lidera, digamos, el emprendimiento. Y es verdad que se dedica muchos recursos, mucho tiempo, mucho dinero también, mucha inversión bueno, pues a desarrollar herramientas técnicas de viabilidad, como digo, de ideas, de generación de objetos, de productos, de servicios, etc. Pero no se dedica tanto tiempo a pensar cómo uno debe desarrollar una serie de capacidades para emprender. Y esto nos ha llevado a conocer a muchos emprendedores por muchas zonas del mundo, donde esto realmente es un déficit. Hay una brecha grande en autodesarrollo como emprendedor, ¿vale? Y entonces esta idea de software de emprendimiento la quisimos enlazar por ahí. Vamos a generar y vamos a compartir conocimiento, experiencias en muchos casos con otros emprendedores que nos han ayudado a visualizar cómo de importante es desarrollar una personalidad emprendedora y cómo de importante es hacer consciente una serie de capacidades que tú necesitas luego para emprender. En definitiva, es cómo construir el emprendedor, ¿no? Digamos, desde dentro. Y para esto nos ayudamos de esta analogía que es el café y el emprender, ¿no? Nos parecía que el tomar el café, si hay algo, una actividad, digamos, personal, intransferible y que a cada uno nos gusta de una manera, es como tomar el café, ¿no? Y nos parecía muy, muy bonito el lanzar esta idea de que un emprendimiento es también una aventura muy personal, donde no hay recetas. Nosotros huimos de las recetas. Está bien compartir reflexiones, ayudarnos en experiencia de los demás, pero no recetas. Y es un camino que uno debe descubrir por uno mismo, ¿no? Y luego, otro elemento importante... Perdón, con lo que dice Fernando, perdón, disculpa, pero no quiero perder ahí el hilo de... Entonces, el emprendedor no nace, se hace. Bueno, el emprendedor, como casi todo en la vida, como casi todas las actividades humanas, las capacidades humanas, no cabe duda de que cada uno venimos con, bueno, pues con una cierta mochila, con talentos, ¿no? Pero cada vez los estudios, tanto desde el punto de vista neurológico, antropológico, psicológico, etcétera, vienen a decir que es mucho más determinante la educación que, digamos, el acopio innato de talento que uno trae al nacer. Esto quiere decir que es mucho más importante el desarrollar estas capacidades y que se pueden desarrollar, ¿vale? Que se pueden desarrollar y que están al alcance también de la mano. A algunas personas costará más, a otros menos,
pero sin duda es así. Yo siempre pongo, cuando me hacen esta pregunta, Luis, siempre pongo el ejemplo de un golfista americano del siglo XIX, Sim, que él se enfadaba mucho cuando en las ruedas de prensa le decían que tenía un swing muy natural. Y él decía que de natural nada, que eso eran horas, horas y horas y horas de entrenamiento hasta que le sangraban las manos, ¿no? Entonces, él creo que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo el talento innato, el talento natural, es mucho menos importante de lo que podemos pensar, ¿no? Y de ahí que todas estas capacidades sean educables. Evidentemente, hay que saber educarlas también. Todo tiene su metodología y uno puede crecer, por ejemplo, en comunicar mejor, en negociar mejor, en ser más creativo, en ser mejor líder, etcétera, etcétera. Estas soft skills creo que tienen un recorrido muy grande también dentro de cada uno, ¿no? Lo importante es hacerlo consciente y realmente creernos que esto puede llegar a ser así. Correcto. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo sigo avanzando. Adelante, por favor. Bueno, decía que en este proyecto habíamos cogido un poco la analogía, habíamos tomado la analogía del café y el emprendimiento. También por experiencia personal, porque en cafeterías hemos tenido, Jesús y yo, tantas conversaciones con tantos emprendedores donde hemos intercambiado experiencias de todo tipo. Hay un autor australiano, que es un antropólogo, Ray Odelson, que él habla de los terceros lugares en contraposición con los primeros lugares y segundos lugares. El primer lugar lo asocia a la casa, digamos al hogar, donde hoy estamos confinados todos. Los segundos lugares él los asocia a los lugares de trabajo, las oficinas, las empresas, etcétera. Y él habla de terceros lugares como espacios comunes, donde pueden ser los parques, donde pueden ser las bibliotecas, donde pueden ser espacios no normalizados, y ahí incluye como un elemento, como un lugar muy propicio, por ejemplo, para la creatividad, como son las cafeterías. Y él aboga porque se deberían de promover actividades dentro de estos terceros lugares, porque está demostrado que fomentan el contacto personal, te sacan digamos, de la formalidad y del contexto de la zona digamos, más normalizada de lo que es una oficina o un lugar de trabajo, y te llevan a un lugar donde, digamos, se caen una serie de normatividades, y esto propicia el intercambio. Nosotros esto lo hemos constatado, el hecho de que muchos negocios, y hemos hecho alguna investigación, nacen en el ámbito de las cafeterías. Y un ejemplo muy elocuente de ellos es la Bolsa de Nueva York, que en la Bolsa de Nueva York nace en un espacio donde era una cafetería. Incluso se asoció luego el lugar físico, y es así. La británica Lois, por ejemplo, nace también en torno a una conversación de café, en el entorno de una cafetería. Y nos parecía importante un elemento más para encontrar esta analogía del café y del emprendimiento, ¿no? De los sorbos de emprendimiento. Y lo último que quería decir, digamos, como enfoque de este proyecto nuestro, que es un poco la manera nuestra de entender el emprendimiento, y es entenderlo no tanto como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar otra cosa, ¿no? Es decir, uno cuando piensa en hacer o en desarrollar una actividad, la puede acometer desde estos dos puntos de vista, ¿no? Y creo que muchos emprendimientos fracasados tienen que ver con entender el emprendimiento simplemente como un fin en sí mismo. Yo creo que el emprendimiento es un medio que te lleva hacia donde todos queremos ir, que es a ser felices. Y esta visión y este diferente enfoque, en el fondo, cambia muchas cosas de planteamiento, ¿no? Porque te hace ver el emprendimiento como, digamos, como no un fin en sí mismo que no agota.
te lleva a un lugar y no te pierde de vista aquello que es yo creo que para lo que todos vivimos, ¿no? Que es para disfrutar, para ser felices, también para tener un modo de vida, ¿no? Pero creo que, bueno, pues este enfoque para nosotros también es importante. Bueno, llegados aquí, porque no quiero comer más tiempo, simplemente les voy a lanzar los 5 bloques y esto nos va a permitir reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver ya con emprendimiento, ¿no? Nosotros hemos dividido esta capacidad o estas capacidades emprendedoras en 5 bloques que entendemos que son esenciales a la hora de construir una personalidad emprendedora. El primero de ellos tiene que ver con la pasión. La pasión. Creo que sin pasión es difícil cualquier actividad humana y sin pasión es difícil acometer cualquier tipo de emprendimiento. Esto exige un conocimiento de uno mismo también, de lo que a uno le gusta, lo que a uno no le gusta, lo que a uno le llena, no le llena, le satisface, no le satisface, realmente le hace feliz o no le hace feliz. También es verdad que la pasión debe tener un punto de racionalidad, es decir, no todo emprendimiento se puede conducir desde la emocionalidad y tiene que haber un equilibrio entre emocionalidad y racionalidad, ¿no? Pero el elemento de la pasión como motor que te mueve hacia una actividad creo que es fundamental dentro de una actividad emprendedora, ¿no? El segundo elemento es la visión. La visión, entendida no como un ejercicio de, digamos, de un vidente, ¿no? Sino como una mirada diferente hacia las cosas que hacemos. Es decir, una capacidad de mirar con otros ojos la realidad. Yo siempre pongo en mis alumnos el ejemplo de los ojos de las vacas. Les gusta mucho, ¿no? Porque las vacas sabéis que tienen unos ojos muy esféricos que te permiten un ángulo de visión mucho más amplio que el ángulo de visión que tiene un humano, ¿no? Que tenemos nosotros. Y esto nos lleva a decir que el emprendedor debe estar y vivir siempre con unos ojos bien abiertos de todo lo que pasa alrededor para percibir dónde están las oportunidades para emprender, ¿no? Porque en definitiva todo emprendimiento nace de una oportunidad, de una necesidad que hay en el mercado y siempre que esté conectado con una necesidad, las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. El problema de muchos emprendedores es que no descansan su producto, su servicio realmente en una necesidad. Y si esto no es así, luego tienes que empujar el producto al mercado, no sé si con comunicación, con marketing, con publicidad, etcétera, con un riesgo de que realmente no conecte con el cliente, ¿no? O con el potencial cliente. Yo siempre divido los productos o los servicios, digamos, en producto aspirina y producto vitamina, ¿no? El producto aspirina, perdón, es el que te quita realmente un dolor de cabeza, ¿no? Es el que realmente responde a una necesidad. Y el producto vitamina realmente no es así, sino que te añaden un plus, te dan un añadido, pero realmente no necesitas este producto. Cuanto más cerca esté nuestro producto de la aspirina, más posibilidades tiene, digamos, de ser exitoso, ¿no? Y aquí conecto con una vertiente del emprendimiento en la cual estamos trabajando Jesús y yo mucho, que es el emprendimiento social. Porque si hay un emprendimiento realmente que es un emprendimiento aspirina, es el emprendimiento social, debido a todos los dolores de cabeza que tiene el mundo en términos de injusticia, de desigualdad, de no conciencia, digamos, del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el emprendimiento social se nos presenta como una oportunidad de emprendimiento con esta categoría, digamos, de emprendimiento aspirina,
y que creemos que es el emprendimiento del futuro, el emprendimiento social. Yo estoy convencido de que el emprendimiento del futuro o es social o no va a ser emprendimiento. Es decir, porque va a tener que ir por ahí, digamos, en todas las vertientes de lo social, que como sabéis todos, pues son muy amplias, ¿no? Por lo tanto, la visión, que es este segundo bloque, nos permite estar atentos a todo esto. Es muy importante desarrollar una capacidad de visión. Y visión también conectado con anticipación. Creo que la visión no es simplemente mirar, sino anticipar. Si un emprendedor tiene algo, digamos, de valor, o un gran emprendedor se caracteriza siempre porque es capaz de anticipar los acontecimientos. Lo estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? Es decir, en los países que quizá están teniendo más éxito, los emprendimientos que están surgiendo, las oportunidades que van a nacer a consecuencia de todos los cambios que vienen como consecuencia de esta pandemia, van a triunfar quien tenga la capacidad de anticiparse a los acontecimientos y de ver la realidad en un medio y largo plazo, ¿no? El que se quede simplemente en el corto plazo posiblemente va a sucumbir y va a ser difícil que salga adelante, ¿no? Por lo tanto, visión creemos que es un elemento fundamental. El tercero es la convicción. Repito, el primero era pasión, el segundo visión y el tercero convicción. La convicción es determinante también para un emprendedor, ¿no? Es decir, un emprendedor sin las ideas claras de dónde quiere ir, qué quiere alcanzar y realmente cuál es su objetivo, tanto a nivel personal como profesional, si no existe esta brújula y realmente esta convicción en lo que uno hace, difícilmente podrá superar todas las dificultades inherentes a un desarrollo emprendedor, ¿no? Por lo tanto, convicción como muy vinculada también a la visión. La visión sería, digamos, poner la vista en algo. La convicción tiene que ver con dar los pasos en pos de esa visión que uno ha tenido, ¿no? de esa capacidad de anticipación. El tercer elemento sería la resiliencia. La resiliencia que, como he dicho al principio, un elemento fundamental en los tiempos que vivimos. Por eso os hemos mostrado al principio esta reflexión sobre la resiliencia. La resiliencia, a mí me gusta siempre destacar la etimología de las palabras, y en este caso creo que es muy elocuente, viene de resalire. Resalire quiere decir volver a saltar, ¿vale? Volver a saltar en el sentido de volver a la situación inicial después de haber pasado un duro golpe, ¿no? Después de haber superado, de habernos adaptado a las circunstancias que normalmente no son las más favorables. Y de ahí que en uno de los sorbos que tienen que ver en una de las reflexiones que tiene que ver con resiliencia, hacemos referencia a un dicho, ¿no? De la rana hervida, no sé si lo conocen, la rana que se introduce en agua hirviendo y la rana automáticamente en el contacto con el agua salta, ¿no? Porque reacciona por la diferencia de temperatura y salta. Pero si esta rana, la misma rana, se introduce en un recipiente de agua templada y poco a poco la temperatura va subiendo hasta hervir, la rana, ¿qué hace? ¿Alguien quiere decir algo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué ocurre con la rana? ¿Salta también? Se muere, se muere. Se muere. ¿Se muere por qué? ¿Por qué se muere? Porque no está en su zona de confort, está calentita y entonces está tan bien que no percibe esa anticipación que has hablado tú antes, no la percibe del peligro que se esconde detrás de esa zona de confort. Entonces, pues cuando ya llega a una determinada temperatura, pues la pobre rana muere. Así es, Jordi. Gracias
por la explicación. Desde Alemania, Jordi, o sea, Sí, un saludo a todos, a España y América Latina. Gracias. Efectivamente, ¿no? La rana muere y muere por una circunstancia también que a veces pasa desapercibida, y es cómo tenemos de desarrollada a veces la capacidad de reacción ante inputs o ante estímulos bruscos, pero no la tenemos tan desarrollada ante estímulos que son más tenues. Y esto es muy importante para un emprendedor. Siempre pongo el ejemplo de la típica persona que, por ejemplo, gerencia una zapatería, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, se le caen las ventas un 50%. Evidentemente, esta persona enseguida va a reaccionar, porque algo ha pasado, algo ha sucedido, que de repente se le ha caído prácticamente el 50% del negocio. Va a tomar medidas inmediatamente, se va a poner a pensar. Pero ¿qué ocurre, en cambio, si un día las ventas caen simplemente un 3%? Pues él va a decir que, bueno, un 3% quizás simplemente ha sido porque ha llovido el día anterior o por cualquier circunstancia que ha sido una casualidad, ¿no? El hecho de que no merece la pena ponerse a pensar por un 3%. Y al día siguiente cae un 2%. Y él va a pensar lo mismo, que por un 2% total, bueno, evidentemente no es la situación, no es la mejor situación, pero bueno, no es el momento de tomar medidas. Si esto sucede durante varios días, puede dar lugar a perder el 50% de la facturación, pero a diferencia del primer caso, no ha reaccionado a tiempo, no ha sabido o no ha querido o simplemente no se ha sentido interpelado para tomar medidas desde el primer día en que notó esa caída tenue de las ventas. Bueno, pues esto es como la rana, ¿no? Al final muere. Es más fácil que sobreviva aquel que, cayéndole el 50% el primer día, reacciona, que no el que aguanta y el que simplemente deja pasar el tiempo con una caída paulatina de 2-3%, que cuando quiere reaccionar quizás es demasiado tarde, ¿no? Por lo tanto, esto es un elemento también que tiene que ver con la resiliencia. Hay que desarrollar la resiliencia no solo para los grandes impactos, sino también para los insignificantes, porque incluso son más traicioneros. Los cambios imperceptibles son más traicioneros. Lo vemos incluso en las relaciones personales. Nos sucede con personas. Cuando alguien nos hace algo gordo, enseguida reaccionamos. Pero si hay esa persona que en realidad tampoco se porta mal con nosotros, pero que poco a poco la relación se enfría, etcétera, etcétera, no reaccionamos y cuando queremos darnos cuenta hemos perdido a esa persona, ¿no? Entonces, creo que es una situación también bien análoga. Bueno, y por último, el último de los bloques en los cuales nosotros dividimos la personalidad emprendedora es la integridad. Creo que los valores, la ética de una persona, creo que debe impregnar cualquier actividad humana, y en el caso del emprendimiento, pues también, ¿no? En alguno de los sorbos, nosotros hay alguno que lo titulamos el mal tiene mejor marketing que el bien, que yo creo que es una reflexión que a todos nos impacta. Solo las águilas soportan las alturas, que tiene que ver también con un aspecto de la integridad en el cual sucumben algunos emprendedores, que es morir de éxito, ¿no? Es decir, a veces es más difícil digamos, gestionar el fracaso que gestionar el éxito. Nosotros hemos conocido a muchos emprendedores que no han sabido gestionar el éxito y que han caído también, ¿vale? Entonces creo que eso es importante. Y luego hay un aspecto
que tiene que ver también con la integridad, que es el famoso win-win. Yo creo que si uno quiere proyectar su negocio, su emprendimiento en un espacio temporal de medio o largo plazo, creo que debe sustentarse en relaciones sólidas, relaciones donde no haya un perjuicio para todo aquel que se acerca a nosotros, ¿no? Hay un dicho que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es que uno nunca vuelve al sitio donde le han hecho daño. Y tú puedes engañar a alguien en un corto plazo, le puedes engañar una vez, 2 veces, 3 veces, pero es difícil engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Entonces, creo que si verdaderamente entendemos el emprendimiento, como he dicho al principio, no en un fin en sí mismo, sino en un medio para alcanzar un estilo de vida, una realización personal y profesional, esto nos proyecta hacia una dimensión de la actividad de un medio o largo plazo, ¿no? Y esto solo se sostiene cuando realmente tú eres capaz de generar confianza en los demás y relaciones, digamos, sanas en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y bueno, esto es un poco, no sé si me he ido de la media hora que teníamos, más o menos, bueno, sí, está encajado más o menos, ¿no, Luis, en tiempo? Está perfecto, está sin problema, tenemos el tiempo que nos quieras hacer el favor de dedicarnos. Y yo creo que surgen temas, por ejemplo, a propósito de lo que dices, hay términos que de repente las personas de tercera edad entendemos diferente o no entendemos. En el ecosistema emprendedor, ahora se dice que para emprender hay que preguntar qué duele. Y yo digo, cuando la primera vez que lo escuché, yo decía, bueno, ¿cómo que qué duele? O sea, a mí no me duele nada, ¿no? Entonces, no es que duele, lo que se quiere decir es dónde están las áreas de oportunidad. Ahora me sucedió que visité un clúster, que ahora le llaman clúster, bueno, y yo empecé a ver los módulos que yo mismo conocía de hace 30 años, estas estaciones de trabajo, una tras otra, con módulos prefabricados ahí, la gente trabajando. Y cuando llegué a este sitio, pregunté, ¿y cuántas estaciones de trabajo tienen? Y me dijeron, no son estaciones de trabajo, son coworking. Ya. Y yo digo, bueno, estamos haciendo lo mismo que antes hacíamos presentaciones, hoy la gente hace pitches, pero en el fondo estamos hablando de que estamos haciendo algo, si no es exactamente lo mismo, es algo muy similar. Y el lenguaje de repente nos distancia de eso, nos pone como si estuviéramos a años luz, como que ya no encajamos. Y en la tercera edad tenemos que ver que, por eso te hice la pregunta de que cuál era la edad para emprender, porque no hay edad para emprender. Todas las edades son para emprender. La edad que tú tienes hoy es la edad para emprender, o la edad para... Puede uno ponerse a hacer ejercicio. ¿Cuál es la edad para hacer ejercicio? Pues la que tienes hoy. Si no lo has hecho antes, es la que tienes hoy. O para aprender a tocar un instrumento musical. ¿Cuál es la edad correcta? Pues la que tienes hoy, si es la decisión que estás tomando, ¿no? Pero hablando de la gente de la tercera edad y de la inspiración que puede tener la gente de la tercera edad, ¿en dónde la encuentra? ¿Por qué sí podemos tener esas áreas de oportunidad y encontrarlas para hacer propuestas de valor? Bueno, de todo lo que me dices, que evidentemente estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay una palabra que es clave, un término que es clave, que es la actitud, ¿no? Es decir, creo que la actitud es la que nos define también como individuos y nos define como emprendedores. Yo siempre digo que uno lleva al emprendimiento lo que es como persona, es decir, uno no es, yo por lo menos lo entiendo así, mi profesión, mi actividad. Cada vez la frontera entre lo personal y lo profesional está más difuminada. Para mí eso es un éxito, ¿vale? Porque en definitiva uno consigue hacer, no vivir en compartimentos estancos, sino que realmente lo que uno piensa, lo que uno hace, tus aspiraciones, tus actitudes, digamos, contagian, impregnan todo aquello que haces en tu vida diaria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es actitud. Si uno
y esto conecta mucho con la edad. Es decir, una persona que no tenga una actitud positiva, optimista, proactiva, difícilmente va a ir al campo del emprendimiento y de repente se va a poner la capa de Superman y va a ser el gran héroe del emprendimiento con todas estas capacidades y con todas estas actitudes. No, no. O sea, uno lleva al emprendimiento lo que es como persona, ¿no? Entonces, por eso creo que la actitud es fundamental. Y en el caso de la edad, si me apuras, hasta más todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es ya no es lo que buscas en el emprendimiento, que yo entiendo que quizá una persona, voy a poner una cifra, ¿no? De 70 años, como yo me he encontrado el año pasado en el premio de Más 50 Emprende en España para senior, evidentemente lo que una persona busca a los 70 años no es lo que una persona busca a los 30, por pura lógica, ¿vale? Por pura lógica. Pero ¿qué es lo que les conecta? ¿Qué es lo que les une? La actitud y entender el emprendimiento no tanto como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a eso que sí pueden compartir, ¿vale? Que es, en definitiva, que es ser feliz, ¿no? Porque tú lo que quieres es esa realización personal, profesional, que realmente te acomode el desplegar tus talentos, tus capacidades al servicio de unos fines o de unos objetivos. Y eso, en realidad, yo entiendo así un poco la felicidad, ¿no? El retorno emocional que procura un emprendimiento tiene que ver con que esté conectado tus capacidades, tus talentos con objetivos, ¿no? Con unos valores también. Entonces, y eso no tiene edad, por supuesto que no tiene edad. Y antier tuvimos una charla con una escritora y daba algunas orientación de dónde encontrar la inspiración para ciertos temas, cómo iniciar. A veces tenemos un hoja en blanco y no sabemos por dónde empezar. El emprendimiento puede ser así. Tenemos un hoja en blanco y no sabemos por dónde empezar. Y la pregunta, Fernando, es ¿cuál podría ser nuestra fuente de inspiración o cuáles nuestras fuentes de inspiración? ¿En dónde podemos encontrar ese dolor que tenemos que identificar para volverlo un área de oportunidad? Comprar esa idea, volverla área de oportunidad, darle una solución y presentar al mercado algo que sea útil. Pues yo creo que, bueno, ahora no iba a decir salir de casa y mirar, ¿no? Ahora no lo podemos hacer. No, en los paseos virtuales nada más. Pero es que yo creo que solo con salir de casa uno va viendo necesidades. Si has desarrollado esa capacidad de detección de oportunidad, son tantos los dolores de cabeza que tiene este mundo, y no hablo de los grandes problemas a nivel, digamos, internacional, a los cuales quizá no estamos capacitados para resolver, ¿no? Como persona individual. Pero es que puede ser simplemente la recogida de la basura de tu calle, o puede ser simplemente que hay en algún pueblo que sabes que hay una necesidad de una tienda de barrio que ha desaparecido y están desabastecidos de fruta. No sé, son tantos la cuestión es realmente desarrollar esa capacidad de ver oportunidades, ¿no? Y eso se desarrolla con el tiempo, evidentemente. Para eso también hay herramientas. Nosotros utilizamos en sesiones para descubrir ideas. Nosotros también utilizamos lo que se llama, por ejemplo, los mapas de empatía, ¿no? Los mapas de empatía que vienen a ser, oye, yo detecto o visualizo o creo visualizar una necesidad que tiene un público objetivo y profundizo a ver cómo piensa este público, qué hace, qué le duele realmente, con quién se conecta, cuáles son sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que hemos llegado a una sociedad también tan egocéntrica que pensamos que lo que a nosotros nos gusta, nos satisface, la visión nuestra es la que luego hay que imponer al resto. Y esto no es así. Creo que hay muchos emprendimientos
que fracasan simplemente porque tratamos de llevar nuestra visión al resto, imponerla, y esto no es así. Esto es como cuando piensas en hacer un regalo a una persona, a un amigo o una amiga, y en vez de pensar en lo que le gusta a él, piensas en lo que me gusta a mí, ¿no? Es decir, tendré que pensar en lo que realmente le puede gustar a la otra persona, ¿no? Y si le gustan las flores, comprarle flores. A lo mejor yo odio las flores, pero si a ella persona le gustan las flores, lo mejor que puedo hacer es comprar flores, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, por A supuesto. veces no salimos de, digamos, de esta visión egocéntrica, ¿no? De pensar realmente que nosotros tenemos la capacidad de ver todo y solo lo que nosotros atisbamos es lo que damos validez simplemente a lo que nosotros visualizamos, ¿no? Y es un error grande. Y yo creo también, Fernando, que esta inspiración que podemos conseguir es a partir de participar en este tipo de charlas, el encontrar fuentes de inspiración en otras personas que están con la misma inquietud y necesidad que nosotros. No somos los únicos en el planeta, no estamos inventando el hilo negro, aunque la búsqueda es esa, pero hay muchas maneras de hacer las cosas y de hacerlas para bien y para bien de muchos. Tiene uno que ser creativo y doy dos ejemplos. El primero es de una cadena de hamburguesas que recién se puso en México. Y esta cadena de hamburguesas, en esta situación de aislamiento, manda a domicilio, entrega a domicilio. Pero ¿cuál es su diferenciador? Que no, cuando te entregan una hamburguesa a domicilio, la hamburguesa te llega ya fría, te llega el pan humedecido, escurrido por muchos lados, y la hamburguesa perdió su encanto de cómo uno estaba acostumbrado a prepararlas. Así. ¿Qué hizo esta cadena? Separó todos los ingredientes y te los manda por separado para que tú cuando llegues a casa, si quieres, calientes tu pan, calientes tu carne, pongas cada ingrediente en el momento y la hamburguesa está fresca, tal y como la hubieras consumido en el local o lo hubieras preparado tú mismo. Entonces, tenemos que ser suficientemente creativos. Es un detalle simple de que estás entregando la misma hamburguesa, pero de una manera en la que al consumidor le va a satisfacer diferente, muy diferente. La hamburguesa de esta cadena hoy día es completamente diferente a todos los que les puedan entregar, por el simple hecho de separar los ingredientes. Y doy otro ejemplo, si me permiten. Este es un ejemplo, se van a reír, pero voy a compartir mi pantalla. Vean esto. Una forma en la que, ¿sí lo alcanzan a ver, Fernando? Sí. Estaría dispuesto a apoyar. Una forma, esta pulquería, por obvias razones, no tiene clientes, no tiene servicio a domicilio y no puede pagar la renta. Y entonces se les ocurre lanzar una iniciativa como estas para poder subsistir. Vieras la cantidad de gente que ha respondido y que ha compartido la publicación para apoyar a esta pulquería y ponen su número de cuenta aquí en el banco, si pueden, y con eso es suficiente, les damos barra libre cuando quieran, a partir de que se levante la pandemia. Entonces, esto no es otra cosa que un crowdfunding. Sí, claro. Crowdfunding, que en español es, o en castellano. Bueno, se utiliza el término crowdfunding, todo el mundo utiliza el... Sí, es el hacerse de recursos, el allegarse recursos en un momento en el que se requiere que en una situación de crisis, que se requiere que alguien apoye para que uno subsista en el tiempo. Mira, ahora yo creo que con este momento también de la pandemia, yo creo que van a surgir muchas oportunidades también. Mira, hoy me llamaba, os pongo también un ejemplo y no desvelo ningún secreto, ¿no? Hoy me llamaba una persona que me decía, oye, mira, hemos desarrollado con un diseñador, fijaos qué tontería, ¿no? Es una fundita para meter en el mango del grifo, de los grifos, para que los niños lleven al colegio para no tocar el grifo del lavabo, del baño, ¿no?
Es decir, fijaos qué cosa tan simple, tan sencillo y qué buena idea. No sé si al final lo harán, no lo harán, pero es muy buena idea porque cada niño lleva su fundita de látex que simplemente lo que hace es meterla en el grifo del lavabo y no tocan, o sea, no tienen el riesgo de tocar. Y a la vez tienen el prototipo, lo han diseñado de tal manera que permite también el abrir una puerta, como si fuera un tapón de la Coca-Cola, abrir una puerta sin tocar el pomo de la puerta, ¿vale? Bueno, pues quizá eso que puede costar, ¿qué puede costar? Han hecho el cálculo de medio euro y además le puedes meter lo puedes meter un diseño de tu equipo de fútbol, no sé, cualquier cosa, ¿no? Para los niños y creo que pueden vender millones, ¿no? Claro, y en el intercambio de estas ideas es como se inspira uno para generar otras. Así es. ¿No? Así es. Porque ahí está el área de oportunidad. Si te parece bien, voy a leer dos preguntas, bueno, una primero y otra después, que nos han hecho hasta ahora, y es Jordi Mauri, pregunta, ¿qué recomendarías para fomentar el emprendimiento en el ámbito universitario? Bueno, nos daría para para otra sesión, ¿no? Para otra, si la programamos, con gusto. Más de una. A ver, yo participo en muchas sesiones de emprendimiento en universidades y siempre digo lo mismo, es decir, creo que se pone mucho el foco en el objeto, lo decía al principio, en las ideas, pero no se pone demasiado, no se invierte demasiado en la persona, en el emprendedor, que yo creo que es lo más difícil. Entonces, eso es una de las cosas que equilibraría. Es decir, por lo menos la oferta tendría que ser al 50%, ¿vale? Al 50%. Luego es una pena que en los sistemas educativos, por ejemplo, aquí en Toledo, ¿no? Que se estudia empresariales, pues es que la carrera ahora mismo que tienes de 4 años no te enseñan a emprender. ¿Qué sentido tiene una carrera de empresa? Porque ya, bueno, si me dijeras de otras carreras, bueno, todavía lo puedes justificar en algo, pero ¿qué sentido tiene que en una carrera de empresa no haya unas asignaturas troncales que tengan que ver con cómo desarrollar tu capacidad emprendedora o cómo emprender? O sea, ¿cómo puede haber en una carrera de empresariales, por ejemplo, 0 horas para desarrollar creatividad? Es alucinante. Sí, claro. O sea, es que el sistema universitario necesita un cambio de paradigma que sería, ¿no? Sí, O sea, completamente. tan necesario. A ver, yo sé que hay universidades que luego trabajan al margen, y hay unidades de emprendimiento troncales, o sea, transversales, etcétera, pero creo que el emprendimiento, por lo menos en España, el emprendimiento todavía no ha llegado al sistema educativo. Ya no digo digamos, a los ciclos más bajos de enseñanza media, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que no, o sea, por este camino no vamos a llegar a una cultura emprendedora potente, ¿no? Claro. Jordi. Si me permites agregar, Fernando, yo te diría dos cosas. La primera es que, y esta es la práctica, esto lo he visto, perdón, en la práctica en México, algunas universidades sí fomentan el ecosistema emprendedor, sí hacen que los muchachos tengan propuestas, sí las captan para la misma universidad y se quedan en el cajón de los recuerdos. No pasa nada con ellas. Y dice uno, bueno, pues si ya el alumno, por motivo de las materias de la carrera que esté cursando, hizo alguna propuesta, pues algo tendría que pasar con ella, ¿no? Las empresas de repente se encuentran imposibilitadas para apoyar a ese alumno porque el emprendimiento es parte de la currícula de la universidad y entonces no tienes acceso. Y luego en España hay otro
otra brecha que es importante y que habría que trabajar en ella, que es acortar la brecha entre el mundo académico y el mundo empresarial, ¿no? Es decir, el mundo académico avanza, por un lado, con sus equipos de investigación, investigación teórica, pero luego no hay esa transferencia de conocimiento hacia la aplicación de la verdadera innovación, ¿no? Entonces, mientras no haya puentes entre esos dos mundos, el académico y el profesional, el empresarial, difícilmente va a haber, digamos, ese trasvase de conocimiento. Yo tengo muchos amigos profesores de universidad que dedican horas y años a investigar sobre determinadas cuestiones y se quedan luego en un cajón, porque eso no se aplica nunca a nada. Entonces, creo que está habiendo una pérdida de recurso muy, muy grande por ahí, ¿no? Entonces, es una pena que esto suceda también. Sí, y la segunda cosa que quería aportar a propósito de la pregunta de Jordi es que estos estudiantes, porque habla del ámbito universitario, pueden incrementar su conocimiento a través de la experiencia de los mayores de los que se rodean. Y aquí me refiero más a la familia, porque nosotros en algún momento fuimos emprendedores y no lo sabíamos, no lo supimos y tuvimos una experiencia, tuvimos caídas, tuvimos tropiezos, tuvimos fracasos durísimos, pero también tuvimos éxitos. Y eso sumado a la al interés, al entusiasmo, a la cantidad de energía que tiene el universitario, puede ser, y es, más bien dicho, una alianza virtuosa. Absolutamente. Bueno, ahí me das pie a sacar otro tema que nos daría para mucho también, que es la brecha intergeneracional, ¿no?, que hay. Yo creo que también se podría trabajar mucho en unir, digamos, la experiencia de personas que ya han pasado por experiencias emprendedoras con el conocimiento que pueden sacar los jóvenes recién titulados de la universidad y que por supuesto tienen otras fortalezas diferentes, otra visión del mundo, otra manera de entender las cosas. Creo que la riqueza que podría suponer aunar estos dos universos, por así decirlo, creo que sería también muy importante. En España hay algunas entidades que han intentado hacer esto. El Banco de Santander, creo que hace 3 años, lanzó una idea de un contrato de trabajo para las empresas donde estuviera a 50% repartido entre una persona, o sea, un mismo puesto estuviera ocupado por una persona joven y luego un mentor, digamos, que tuviera la experiencia de ese mismo puesto, que hubiera trabajado años en ese mismo puesto y que ayudara a esta persona joven a evolucionar más rápido, ¿no?, y a hacerse con las capacidades de una manera más veloz y a superar pruebas o dificultades que uno tiene y que tiene que resolver por sí mismo y que, joder, si tiene a alguien al lado que ha pasado por esa experiencia, pues sería clave, ¿no? Pero realmente este tipo de fórmulas luego no cuajan, no sé por qué, pero no se apuesta por ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, claro. Y tenemos otra pregunta de Isao. Es momento, por cierto, a la audiencia, si tiene alguna pregunta, de escribirla, y hay un chat, se puede escribir y las leemos abiertamente. Y la pregunta que tengo de Isao es: ¿algún consejo para alguien que tiene la inquietud de emprender, si hasta el momento ha trabajado en una compañía? ¿Por dónde recomienda empezar? Bueno, una de las fortalezas o muchos emprendedores tienen es que precisamente han adquirido experiencia en un formato de trabajo por cuenta ajena, porque no cabe duda que el trabajar dentro de una empresa como trabajador te permite adquirir una serie de conocimientos que luego te pueden servir a la hora de emprender, ¿no? Es decir, hay una especialización que uno adquiere dentro de un equipo de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y
yo realmente cada vez conozco más a personas que después de años habiendo trabajado en empresas, se deciden a emprender, porque llegan al punto donde han adquirido ya un conocimiento, una competencia técnica sobre una materia, y digamos que la estructura el esquema del trabajo por cuenta ajena, digamos, ya no les permite seguir avanzando en esa competencia, o simplemente, bueno, todos sabemos que el trabajo por cuenta ajena, digamos que te encasilla y te resulta complicado, es como una pequeña cárcel, ¿no? Es difícil salirte del esquema, digamos, más aún si es una gran organización donde tú eres una pieza que tienes que encajar dentro de un edificio más grande, ¿no? Entonces, cada vez conozco más personas que, como digo, se han salido de ese esquema y han aprovechado toda la experiencia, digamos, del trabajo por cuenta ajena, con lo cual creo que es un itinerario muy recomendable, incluso para personas, sobre todo para jóvenes que tienen decidido emprender. Yo no descartaría el hecho de pasar unos años por una empresa, adquirir todo ese conocimiento y después ponerlo en marcha ya con un proyecto propio. Claro, claro, por supuesto. Y pueden identificar adentro de la empresa esas áreas de oportunidad, incluso ya sea para beneficio de la empresa o para beneficio de un proyecto propio. Bueno, y no solo eso, sino que te permite ampliar tu radio de contactos, de gente, de clientes, de proveedores, te permite conocer la competencia, te permite conocer el producto, te permite, o sea, es como un ensayo, ¿no? Unos años que tú dices, bueno, yo voy a introducirme aquí como un caballo de Troya, voy a sacar todo el jugo, y eso creo que no significa tampoco engañar a la empresa, ni ningún tipo de deslealtad a la empresa, simplemente tú adquieres una experiencia que luego te sirve para montar tu proyecto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sibila nos hace una observación, un comentario, es que así como la educación sigue siendo sumamente tradicional, también hay muchos universitarios que salen al mundo esperando insertarse en esa empresa tradicional, no con la idea de realizar un emprendimiento. A ver, se ha ido un poco ¿me puedes repetir, por favor? Sí, claro. Es que así como la educación sigue siendo sumamente tradicional, también Sí. hay muchos universitarios que salen al mundo esperando insertarse en la empresa tradicional, no con la idea de realizar un emprendimiento. Sí, esto es verdad, pero si uno coge, si uno toma, digamos, todos los estudios que hay de expertos de cómo va a evolucionar el mercado de trabajo, apuntan al mismo lado, y es decir, el trabajo fijo de toda la vida en una empresa, con el típico contrato indefinido, etcétera, es una especie a extinguir, como fueron los dinosaurios. O sea, entonces, creo que el mercado de trabajo evoluciona hacia un sistema, digamos, atomizado, donde uno se construye su propio y se diseña su propio trabajo, su propio proyecto, y lo ofrece a otras compañías, a otros clientes, a otras empresas, ¿no? Creo que el mercado de trabajo evoluciona, queramos o no, nos guste o no, hacia una especie de híbrido entre lo laboral y lo mercantil. De hecho, hay fórmulas ya de autónomos, por ejemplo, en España ya existe el trabajo de autónomo dependiente o independiente, es decir, donde ya no eres trabajador de la empresa, tú eres autónomo, pero sigues trabajando para una empresa, pero desde la óptica o desde la figura jurídica del personal independiente, ¿no? O sea, del autónomo. Esto hasta ahora era como un sacrilegio dentro del mercado de trabajo.
y todavía, bueno, en este campo todavía hay mucho que debatir, ¿no? Es decir, no hay unificada un criterio respecto a eso, porque claro, las personas que entienden el mercado de trabajo como muy garantista para el trabajador, esto es verdad que puede implicar la renuncia a determinados derechos sociales, ¿no? Pero creo que el mercado de trabajo evoluciona hacia eso. Entonces, hoy en día ponerte el objetivo de un trabajo fijo para toda la vida, que entras con 20 años y cuando cumple los 65 son los mismos compañeros los que te hacen la misma fiesta de, digamos, de jubilación, creo que eso es, como digo, de la época de los dinosaurios. Sí, y yo Es veo utópico, que es utópico. en esta situación que vivimos, donde se pierden empleos, se cierran empresas, se cierran comercios, la búsqueda de un trabajo va a estar determinada por la oferta que haya. La oferta va a ser poca, la búsqueda de empleo va a ser mucha, la mano de obra disponible va a ser mucha, y entonces yo siento que muchas de las personas vamos a tener que ver obligadas a emprender. No se diga si compite por el mismo puesto un joven de 30 años con un adulto de 60, pues la competencia es como en desventaja del adulto mayor. Normalmente se prefiere al joven por la energía y eso, que al adulto mayor. Entonces habrá mucha gente al término de esta pandemia, mucha gente saliendo a la calle a buscar un empleo que perdió por la situación y que ante la falta de oportunidades se vean la necesidad de emprender. No, sin duda. Es decir, a ver, yo creo que vamos a vivir, bueno, lo estamos viviendo ya, en una época, digamos, de zozobra, ¿no? Donde todo se va a replantear. Cuando aquí se habla de una nueva normalidad, no sé hacia dónde va a evolucionar esta normalidad, pero es verdad que los paradigmas, los criterios, creo que van a cambiar muchas cosas, y el mercado de trabajo no va a ser una excepción, de tal manera que es verdad que todo va a parecer como que todo se derrumba, ¿no? Pero bueno, quizá ahí también está la oportunidad. Lo que yo sí tengo claro es que el nuevo mercado de trabajo se va a construir sobre este modelo que digamos, de que cada uno se diseña su propio trabajo como un trabajo de autor, ¿no? Es decir, creo que evolucionamos hacia eso, porque luego si mira las estadísticas, cada vez más nos dicen que el 60 al 70% de los trabajos que hay ahora van a desaparecer en 10 años, por ejemplo, y al revés, va a haber miles de necesidades que hoy en día ni se piensan, de oportunidades que hoy en día ni se visualizan. Por lo tanto, ya no vamos a depender tanto, o no deberíamos depender tanto de los esquemas tradicionales de carrera profesional, de que uno dedica tantos años a estudiar una disciplina, luego hace unas prácticas, luego desemboca a un mercado de trabajo donde va a desarrollar esos conocimientos. Es que todo va a evolucionar tan rápido que lo que estudias hoy es posible que no te valga ya dentro de 10 años, o dentro de 8, o dentro de 5. Por lo cual, creo que la habilidad del emprendedor o del trabajador va a estar en anticiparse y en diseñar tu propia respuesta a las necesidades nuevas que va a necesitar el mercado, que va a haber en el mercado. Y eso no te lo va a dar digamos, un itinerario universitario, porque se va a quedar también un poco desfasado, ¿no? Y te lo va a dar el que tú te diseñes tu propio puesto de trabajo en función de las necesidades que tú vas viendo en el mercado. Sí, completamente de acuerdo. Y la última intervención es de Laura González. Dice, cuando sales de la universidad no sabes nada y te piden experiencia. Hablo de 1970 y creí que ahora era diferente la educación. Bueno, esa es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que decimos aquí. Es decir, al joven se le pide experiencia que no tiene y al mayor no se le
no se le contrata ya o se le expulsa del mercado de trabajo cuando tiene toda la experiencia, ¿no? Entonces, yo de todas maneras diferencio entre ser experto en una cosa y tener experiencia, que creo que es diferente, ¿no? Ser experto es que tú tienes la competencia, digamos, el conocimiento de algo, pero puede que no tengas la experiencia en ese algo, ¿no? O sea, y uno tiene que saber también analizar, digamos, hacerte tu DAFO, ¿no? El FODA, ¿no? Que llamáis ahí en México, ¿no? Es decir, para saber realmente dónde están tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus amenazas y tus oportunidades, ¿no? Yo siempre digo, yo trabajo mucho y doy formación en talento y esto me viene para remarcar siempre, el talento tiene 3 patas, hay que saber cómo estás en cada una de las 3 patas, que es el conocer, es decir, el ser competente en algo, el tener la capacidad de poner eso en práctica, que es la capacidad, y en el querer. Y en el querer, ¿qué quiere decir? Que tienes la voluntad de realmente de llevar a la práctica algo, ¿no? Es decir, el saber, el poder y el querer, ¿no? Y hay veces que uno peca de una cosa o peca de otra. En función de dónde esté la debilidad, tienes que gestionar cada una de las 3 patas, ¿no? Por lo tanto, la experiencia, evidentemente, es importante, pero hay que saber diferenciar entre ser experto y tener experiencia. Y en lo que no tengas, a lo mejor tienes que suplirlo con las otras patas, ¿no? Es decir, hasta que se equilibre, digamos, la ecuación. Lo importante es que la ecuación sea satisfactoria, ¿no? O nos permita situarnos, digamos, por encima o en una situación de ventaja con respecto a otros, ¿no? Sí, completamente. ¿Algo que quieras decir para cerrar esta sesión, Fernando, y tratando de impulsar el ecosistema emprendedor en Trecano? Bueno, la verdad es que ha sido un gusto compartir esta conversación con vosotros. Son, bueno, reflexiones, porque no da tiempo tampoco a profundizar, pero bueno, por lo menos ahí quedan, ¿no? algunos barnices de lo que es el emprendimiento, un universo tan complejo, tan bonito, tan apasionante a la vez. Y yo animo a todo aquel que tenga una inquietud emprendedora a por lo menos intentarlo, ¿no? Que yo creo que muchas veces, como decía una letra de una canción, a veces la satisfacción está en el camino más que en el final, ¿no? Si uno es capaz de disfrutar el camino, ya uno empieza a tener un retorno emocional desde el principio. No hay que esperar a tener éxito para decir, oye, pues he alcanzado la meta que quería o para estar satisfecho. Uno debe empezar a estar satisfecho desde el primer paso que dé. Y creo que es la mejor fórmula para estar, digamos, o para emprender un camino, una aventura empresarial exitosa, ¿no? Al andar se hace camino. Eso es, ¿eh? Tal cual, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias, Fernando. Te agradezco. Lástima que Jesús tuvo esta interrupción ahí en su señal. Gracias. Les recuerdo a la gente que nos está escuchando que vamos a publicar en nuestras redes sociales, en Facebook, el enlace para que quienes quieran adquirir libros Sorbos de Emprendimiento lo puedan hacer por vía electrónica y descargarlo para que de una vez se nutran de este conocimiento que nos transmite Fernando Layana y Jesús de la Corte. Fernando Layana y Jesús de la Corte. Y también vamos en breve, tan pronto nos podamos descargar el video, lo vamos a publicar en redes sociales para que quien lo quiera volver a escuchar lo tenga a la mano. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta luego.